con esto de las talasemias y para hacer un recordatorio breve, decíamos que las talasemias, el nombre que reciben depende de la cadena globínica deficiente. Si nosotros vemos que se llama beta talasemia es porque la cadena deficiente es la beta. Si se llama alfa talasemia, porque es la alfa. Aunque también hay talasemias que tienen un nombre específico y que no es ni beta ni alfa talasemia, pero por eso reciben tal nombre. La otra también que les comentaba es que las talasemias, principalmente las beta talasemias, se clasifican en menor, intermedia o mayor, y eso va a depender de la cantidad de hemoglobina que tenga el paciente. El paciente con beta talasemia menor puede no tener anemia, como el ejemplo que veíamos, o su anemia ser muy discreta, de modo que incluso clínicamente no se detecten datos de anemia y sea un hallazgo la talasemia. A lo mejor el paciente lo van a operar y enviaron la VH como estudio preoperatorio y sabiéndola interpretar, pues puede ser un hallazgo la talasemia. Cuando el paciente tiene ya una hemoglobina más baja, ¿qué tan baja? Decíamos entre normal o 9, pudiera considerarse una beta talasemia intermedia. Y cuando ya el paciente tiene menos de 5, menos de 4 gramos de hemoglobina por decilitro, pues estamos ante una beta talasemia mayor. Lógicamente, entre más baja esté la talasemia, pues el riesgo de que la enfermedad se esté presentando en el paciente de una manera heterocigota o homocigota, pues es más, hay mayor probabilidad. Y pues ya ahí tendríamos que estudiar la herencia de los progenitores, qué tipo de, cómo, de dónde vino esta talasemia. Bueno, ahora, eh, cuando existe una beta talasemia, obviamente las cadenas globínicas alfa sobran, porque hay deficiencia de cadenas globínicas beta. ¿Qué es lo que pasa con el paciente cuando esas cadenas globínicas alfa sobran? Esas cadenas globínicas alfa precipitan a nivel de médula ósea y condicionan una eritropoyesis ineficaz. ¿Qué es una eritropoyesis ineficaz? Pues que los precursores eritroides no siguen su proceso de maduración normal y se hemolizan, se destruyen y no llegan a ser eritrocitos. Entonces, esa es la razón por la cual el paciente tiene anemia. La anemia, entonces, en las talasemias se desencadenan por hemólisis, porque le decía esta eritropoyesis ineficaz, estas cadenas alfa precipitan sobre los eritroblastos y no los dejan llevar a cabo su proceso de maduración normal. Entonces, los componentes de la anemia en una talasemia, les decía, pues la hemólisis, propiamente una mala estructura de la hemoglobina, y eso es lo que condiciona la anemia en las talasemias. Aquí en pantalla ustedes están viendo que dice beta talasemia mayor después de la transfusión. Imagínense cómo estaría el paciente que hoy, después de la transfusión, tiene 3.8 gramos de hemoglobina. Pues, quién sabe, ¿verdad? 1 o 2 gramos de hemoglobina tal vez tendría el paciente cuando llegó. Este paciente entonces tiene la eritrocitopenia, una baja cantidad de eritrocitos, y ya sabemos, si hay eritropoyesis ineficaz, pues obviamente la cantidad de eritrocitos maduros normales pues es mala. Tiene una hemoglobina de tipo microcítico, hipocrómico, una anisocitosis importante, y aquí la vemos, la distribución eritrocitaria pues es amplia. Hay eritrocitos de dos colores y sabores, ¿no? Hay algunos macrocíticos hipocrómicos, macrocíticos normocrómicos, muchos normocíticos normocrómicos, hipocrómicos, esferocitos, microesferocitos, eritrocitos microcíticos normocrómicos, microcitos
microcíticos hipocrómicos. La mayoría, de acuerdo a las campanas, son normocíticos normocrómicos. Y si nosotros vemos el diferencial, pues aquí es evidente que la cantidad de eritrocitos está disminuida. Hay poiquilocitos, hay poiquilocitos, hay anisocitosis marcada, unos están mucho más grandes, otros están más pequeñitos. Hay anisocitosis, poiquilocitosis, estos son esferocitos, pero este es tal vez este sea un microesferocito y este sea un esferocito. Entonces hay anisocitosis, poiquilocitosis, anisocromía, porque hay eritrocitos, plenamente hipocrómicos, y hay eritrocitos que no son hipocrómicos, entonces hay anisocromía. Entonces acá hay codocitos, seguramente o probablemente, mejor dicho, nos reportaran leptocitos. Entonces son frotis de pacientes con demasiadas anormalidades eritrocitarias. Y lo que yo quisiera recomendarles es que cuando vean una BH no se enfoquen nada más en la hemoglobina y si tiene un proceso infeccioso, porque desafortunadamente la mayoría de los médicos es lo que hacen. ¿Cuánto tiene de hemoglobina? Y si sospechan de un proceso infeccioso, cómo están los leucos y cuántos neutrófilos. Y se acabó. Y no consideran todas las observaciones que les pudiera pues anotar el personal de laboratorio que les ayudara a identificar todas las anormalidades de los eritrocitos que pues estamos viendo no son pocas. La beta-talasemia mayor, vean los poiquilocitos, anisocromía, está un esferocito, un microesferocito, eritrocitos hipocrómicos, hay anisocitosis, que ya sabemos que es diferencia en el tamaño, hay poiquilocitos porque hay diferencia anormal de la morfología del eritrocito, hay anisocromía porque hay unos hipercrómicos que ya sabemos que o son esferocitos o son microesferocitos, hay eritrocitos, déjenme ver, tal vez no veo uno que tuviera la cantidad de hemoglobina promedio, pero fíjense, es la imagen de una beta-talasemia mayor. Si es una talasemia mayor, pues ya sabemos que la cantidad de hemoglobina está extremadamente baja y por eso yo aquí no veo un eritrocito que tuviera una morfología normal y que yo pudiera decir que tuviera una cantidad de hemoglobina también promedio, no lo hay. Aquí tenemos pues microesferocitos, codocitos, este parece una telera, ¿no? Vemos que se llama telerocito. Aquí hay otro bolillicito. O sea, para que vean ustedes cómo están los poiquilocitos, cómo están la anisocitosis, cómo está la anisocromía, todas estas anormalidades son muy importantes, muy interesantes de analizar en el reporte de la BH y no solo decir, pues como tiene anemia hay que transfundir. Porque como tiene beta-talasemia mayor, puede ser que tenga 2, que tenga 3 de hemoglobina, entonces lo que le urge al médico tal vez es el transfundir. Depende. Recuerden que esta es una anemia crónica y que habría que considerar cómo está hemodinámicamente el paciente. Lógicamente, si la anemia que trae el paciente, por la anemia, el paciente hemodinámicamente está inestable, pues sí, por supuesto que urge transfundir. Pero si la anemia, aunque sea de 4, hemodinámicamente el paciente está estable, yo le sugeriría primero investigar por qué tiene una anemia de 4. Cuando clínicamente ustedes en su historia clínica, ojalá no le pongan, hay un doctor que le pone resto, ok. Ajá. O sea, eso no es una historia clínica bien hecha. Una historia clínica sabemos
que lleva un interrogatorio, que lleva antecedentes personales no patológicos, personales patológicos, etcétera, 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 que lleva una exploración física por aparatos y sistemas, que lleva pues el análisis de todo lo que ustedes ya preguntaron al paciente. Y desafortunadamente los médicos no sé por qué se van haciendo flojos en el camino y ya después le ponen SDP, 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 sin datos patológicos. Ojalá le hubieran preguntado, pero a veces le ponen SDP y pues, y está todo pálida el paciente, ¿cómo es que sin datos patológicos? Entonces, ojalá ustedes hagan buenas historias clínicas, buena exploración física, buena interpretación de auxiliares de diagnóstico para que logren un diagnóstico pues lo más pronto posible, como dice la historia natural de la enfermedad. Aquí tenemos, miren, un eritroblasto. Y pues vean, vaya, la hipocromía es evidente. Aquí hay un punteo basófilo. Pues los poiquilocitos, anisocromía, hipocromía, poiquilocitosis. O sea, aquí hay de todo menos células normales, en razón de, hablando de los eritrocitos. Entonces, qué tan importante es tener la lectura del diferencial, no solo que el equipo me diga que es anemia y ya yo le doy hierro y se acabó. Vean cómo se llama esta talasemia. Quiero que vean cómo se llama. Epsilon, gamma, delta, beta, talasemia menor. ¿Alguien me puede decir en qué etapa de la vida estará este paciente? Pediátrico, adulto. No les pueda preguntar, ¿verdad? Si es hombre o mujer, ¿verdad? Porque sería, ahí sí. ¿Alguien podría decirme en qué etapa de la vida está este paciente? Obviamente no les puedo pedir que me digan que tiene exactamente 11 años con 3 meses, ¿verdad? Pero que tengan una idea en qué etapa de la vida, de qué etapa de la vida es este paciente. ¿Pediátrico? ¿Qué tan pediátrico, Alexis, diría yo? En los primeros meses, por la cantidad de leucocitos bajos, no. Bueno, los leucocitos no están bajos, ¿eh? El recién nacido, por ejemplo, que estamos hablando del primer mes de vida, sus leucocitos pueden ser así de 10,000 o llegar incluso hasta 30,000 y no estar enfermo. Obviamente, pues se tiene que hacer un análisis de su cuadro clínico, porque sí, con 20,000, aunque para el recién nacido 20,000 leucos pueden ser en cantidad normal, si clínicamente tiene datos de algún proceso infeccioso, así tuviera 11,000 leucocitos. Siempre debemos relacionar clínicamente cómo está nuestro paciente con los resultados, en este caso del ADH. Entonces, 10,000 leucocitos para un recién nacido, sin datos de algún proceso infeccioso, está bien. Si tiene 1 año, 2 años, 3 años, pudieran, siempre y cuando clínicamente esté bien o el reporte de la citometría nos dé las anormalidades morfológicas de los leucocitos en un proceso infeccioso, pudiera tener una cantidad normal un poquito baja. ¿Por qué digo un poquito? Porque obviamente si están muy bajos los leucocitos, podríamos pensar también en un problema de inmunodeficiencia del paciente. El paciente, por ejemplo, un recién nacido que tuviera una sepsis neonatal, pudiera tener incluso leucopenia derivado de su padecimiento, la sepsis neonatal, por ejemplo. Un adulto igual, una septicemia, un shock séptico, pues pudiera tener leucopenia y tener un proceso infeccioso. Entonces, por eso siempre tenemos que hacer la buena historia clínica para saber si mi paciente
lleva, no sé, 3 semanas, un mes con cuadros febriles que remiten, que no ha tomado medicamento o que sí, pero no lo completó porque como no siente que vaya evolucionando bien, pues solito decide no tomarse más X tratamiento y se va con otro médico, etcétera, ¿no? Entonces, sí es súper importante siempre relacionar cómo está el paciente de lo que él refiere, por supuesto, cómo está de lo que yo infiero porque ya hice mi historia, porque ya hice la exploración física, y cómo está de acuerdo a los resultados del laboratorio que me confirman o descartan lo que yo pudiera pensar que esté presentando en este momento el paciente. Este es un ejemplo, porque ustedes no se acuerdan. Yo les dije, las cadenas épsilon solamente se transcriben en etapa embrionaria. Entonces no llegó así recién nacido este paciente. Actualmente sabemos que pues hay hospitales de alta tecnología, incluso aquí en México, donde pues se pueden hacer estudios mientras el producto está en proceso de gestación in vitro. Entonces, este es un ejemplo donde dice épsilon, es que no es recién nacido, porque ya no se transcriben ese tipo de cadenas. Entonces, pues probablemente es una mamá con talasemia y que pudiera estar en estudio para determinar si el producto también tiene alguna talasemia. Y pues en este momento dice épsilon. Lógicamente por la edad gestacional es que dice épsilon. Más adelante que se hiciera una citometría de control, podría modificar y desaparecer lo de épsilon, no sabemos, pero en este momento, con el nombre, es que podemos imaginar que es un producto de embarazo todavía, donde pues tiene 11.9 hemoglobina, de acuerdo a la edad gestacional, cómo estaría esta cantidad de hemoglobina, pues yo creo que muy baja, los eritrocitos microcíticos, normocrómicos en este momento, con una anisocitosis que está aquí, donde parece ser que predominan los normocíticos normocrómicos, pero sí hay una anisocitosis importante. Acá en la campana, de acuerdo al volumen, como que no se ve tanto predominio, más un poquito, aunque parecieran como que se ven igual, tanto los microcíticos como los normocíticos, predominan los normocrómicos, que de hecho aquí el equipo sí nos dice que la mayoría son normocrómicos, y pues hasta aquí es lo único que podemos decir. Por supuesto que como ya tiene el nombre la talasemia, pues ya se hicieron más estudios, pero con la VH recordamos que solo podemos decir, si vemos esto, que tiene anemia microcítica, normocrómica, que hay anisocitosis, que hay trombocitosis, la cantidad de plaquetas está muy elevada, hay trombocitosis, y pues nada más, que nos lo confirman tanto el histograma como las campanas, bueno, pero nos falta también la lectura del diferencial, que nunca debe faltar. Esta imagen lo que hace es la referencia de la formación de los poiquilocitos. Les decía yo hace un momento que la anemia de las talasemias pues tiene diferentes mecanismos, tanto la eritropoiesis ineficaz, la hemólisis, como propiamente una mala estructura de la hemoglobina derivada de la deficiencia de la cadena globínica que tuviera el paciente. Entonces, por eso es que cuando los eritroblastos, que todavía son los que no llegan a circulación, tienen estructura, pues ese eritroblasto puede subsistir y ser un eritrocito. Por eso es que tenemos poiquilocitos, por eso tenemos en las imágenes que veíamos hace un momento, por eso tenemos eritrocitos con una morfología completamente anormal, porque ese eritroblasto
que tiene deficiencia de X cadena globínica, su hemoglobina tiene una estructura deficiente. Lógicamente, la membrana del eritrocito en este momento no tiene problema, en este momento. Pero al estar anormal su contenido mayor, que es la hemoglobina, este eritrocito, que todavía está en médula ósea y que es eritroblasto, para poder ser expulsado a sangre periférica como reticulocito, pues ese reticulocito también es anormal morfológicamente, y entonces el resultado es un poiquilocito, es un eritrocito con una anormalidad morfológica. Las alfa-talasemias, como decía yo hace un momento, pues la cadena deficiente ahora son las alfa. Ahora la que va a sobrar son las cadenas beta, porque al estarse pareando, pues ya si hay más beta que alfa, y ahora hay menos alfa porque el paciente lo que tiene es una deficiencia en la síntesis de cadenas proteínicas alfa. La bondad, entre comillas, que tienen las cadenas beta es que no provocan lo mismo que las alfa, que les decía yo hace un momento, eh, ay, se me fue la palabra. Perdóneme, se me fue la palabra. Bueno, lo que condiciona la eritropoyesis ineficaz, que no dejen al eritroblasto seguir su curso de maduración normal y ese eritroblasto no logra ser un eritrocito. Esto es la eritropoyesis ineficaz. Eso es lo que hacen las cadenas alfa. Y ya me acordé la palabra, precipita sobre los eritroblastos, le caen, vaya, encima al eritroblasto. Eso es lo que hacen las cadenas alfa, que en las beta-talasemias, pues como sobran cadenas alfa, eso es lo que hacen. En el caso de las alfa-talasemias, las cadenas beta bondadosas que son, no ocasionan ese mismo efecto en los eritroblastos. Entonces, lo que sí puede ocurrir, dependiendo de la combinación de la herencia de los progenitores, el resultado, tanto en las beta como en las alfa, el resultado de la combinación de la herencia de los progenitores, decíamos desde el principio, que la talasemia pueda ser en una presentación heterocigota u homocigota. Entonces, eso sí, en ambas, beta, alfa, talasemia, pues depende de la combinación de información. Entonces, por eso, lógicamente, cuando el paciente, ay, miren, le dejé aquí espacio, cuando la persona, antes de ser paciente, la persona recibe la herencia completa, digamos, tanto en que sean las cadenas completas como la estructura, pues lógicamente que el paciente va a tener una hemoglobina de la que hablábamos, que se le llama del adulto, la hemoglobina A1, hemoglobina A2, hemoglobina fetal en sus diferentes porcentajes, mayormente la hemoglobina A1, que está conformada por cadenas alfa y cadenas beta. Eso es lo que pues va a heredarse a esta persona y pues afortunadamente no va a tener ningún tipo de talasemia. Cuando lo que se hereda da un gen normal y uno ausente, así se representa como alfa más, y eso significa eso, precisamente, uno está y uno no. Y cuando definitivamente de la herencia, la combinación de la herencia, 0 genes normales, se habla de alfa 0. Y entonces acá ya no clasificamos como en las beta-talasemias de menor, intermedia o mayor. Esa clasificación no aplica en las alfa-talasemias, solamente en las beta-talasemias. En las alfa-talasemias, dependiendo de esa combinación de la herencia, hay talasemias que reciben un nombre específico. Y entonces acá tenemos esta tablita donde tenemos una persona normal con sus cadenas alfa heredadas normal. Puede existir una combinación entre normal y deficiente,
alfa-talasemia que podríamos, aunque no. Aquí sí quiero, por favor, que consideren que yo no digo que exista una alfa-talasemia menor. Lo que yo estoy es como que el símil, como que parece clínicamente alfa-talasemia mínima a lo que decíamos de las beta-talasemias donde no se veía datos clínicos de anemia, que incluso la hemoglobina pudiera estar normal. A eso me refiero. No existe alfa-talasemia mínima o menor, no existe. Es como para que nos demos idea de que el resultado entre la información genética de los progenitores nos da una alfa-talasemia que clínicamente y por resultados de laboratorio se pareciera. Luego tenemos aquí la combinación para una alfa-talasemia, la otra. Y entonces les decía en su momento, incluso el tema de talasemia, si ustedes lo ubican, les iba a decir el libro, pero no, mañana quiero que me digan qué libro, existe no como talasemia, sino como hemoglobinopatías. Hay libros que no mencionan la palabra talasemia, sino el tema se llama hemoglobinopatías, porque hay algunos padecimientos que tienen un nombre específico. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta combinación de la información genética heredada por los progenitores y no se llama alfa-talasemia, se llama enfermedad por hemoglobina H. Luego tenemos esto que decíamos hace un momento, es cuando de plano cero cadenas alfa, y esto se llama hemoglobinopatía por hemoglobina BART. También le podemos llamar alfa-talasemia con hemoglobina BART, hemoglobinopatía por hemoglobina BART, y eso significa, este tipo de talasemia, bueno, antes, no, sí, mejor. Este tipo de talasemia, la que es con hemoglobina BART, tiene una característica, de plano sí, pues obviamente no tiene nada de cadenas alfa, es incompatible con la vida este tipo de talasemia. O, bueno, es incompatible con la vida que puede condicionar muerte fetal o el recién nacido nace y muere. ¿Qué pasa con este tipo de hemoglobina? Este tipo de hemoglobina, pues no hay cadenas alfa, lo que hay son cadenas beta. Y un tetrámero, que sería la hemoglobina PAR, esta hemoglobina tiene alta afinidad por el oxígeno. Entonces, como tiene alta afinidad por el oxígeno, lo atrapa y no lo deja que llegue a los tejidos. Por eso el producto muere, porque no recibe oxigenación. Sus tejidos están hipóxicos, tan hipóxicos que crea un estado de edema generalizado en el feto o embrión, de acuerdo a la edad, que se llama esa anormalidad hidrofetalis. Entonces es en la etapa de feto. Hidrofetalis. Y eso significa que el producto todo se edematiza por efecto de que esta hemoglobina PAR no deja, por decirlo así, que sabemos lógicamente que es indispensable para los tejidos, no deja que los tejidos reciban ese oxígeno y el producto fallece inútero. Si acaso lo logra, pues nace y muere. Esta hemoglobinopatía o esta alfa-talasemia con hemoglobina PAR es incompatible con la vida. También hay otro tipo de hemoglobina que se llama LEPOR, donde hay cadenas alfa, pero las cadenas beta se dice que es una cadena híbrida, donde hay beta, delta, este tipo de hemoglobina por esta cadena que se le llama híbrida, dice tiene menor velocidad que propiamente las cadenas beta. Entonces lo que pasa es que pues igual su trabajo de transporte de oxígeno pues no lo hace de manera adecuada y el producto, mientras sea producto de embarazo,
pues sufre de hipoxia. También hay hemoglobinopatía por hemoglobina S de Slow, que pues la hemoglobina también decíamos es lenta, no oxigena. El resultado de las hemoglobinopatías es que hay problemas para el transporte de oxígeno. La PAC, les decía yo, de plano no lo suelta. Así se le llama muy afín al oxígeno y eso significa que no suelta el oxígeno. Por lo tanto, pues lógicamente los tejidos del producto sufren y eso es lo que lo conduce a hidrops fetalis y fallece inútero y si acaso lo logra, pues fallece tan luego nada. Entonces, estas son las diferentes hemoglobinopatías. A ver, déjenme ver. Vamos a dejar esta tabla para luego, porque vamos. ¿Un comentario? Vamos a hablar de anemia sideroblástica, que es la otra anemia microcítica hipocrómica. Recuerden que las anemias microcíticas, la más importante porque es la más frecuente, afortunadamente, es la deficiencia de hierro. Y las talasemias y la anemia sideroblástica, tal vez no es que sean tampoco frecuentes, tal vez no se diagnostican, tal vez se confunden con anemia por deficiencia de hierro y pues el resultado obviamente pues nunca se le va a quitar, ¿verdad? Porque no tiene deficiencia de hierro. ¿Alguien me dice que provoca el hierro en exceso? Que me acuerdo que les había dicho. José Antonio. ¿Problemas hepáticos? Sí, perdón, la compañera que levantó la mano, ¿me puedes decir de qué tipo? Bueno, es que decía que en exceso causaba toxicidad y pues los principales órganos que se afectaban era el hígado y el riñón. Sí, pero específicamente, ¿cómo se llama este padecimiento? Bueno, sigue en espera que terminemos la pregunta. Estoy de acuerdo con ustedes. Es tóxico para el hígado principalmente, obviamente que dentro, sí, Brisa, dime. Es hemocromatosis. Ajá. Ajá, sí, ese es el padecimiento secundario a que demos hierro sin verificar que la anemia sea por deficiencia de hierro. Como les decía, a pesar de que la deficiencia de hierro es la principal causa a nivel mundial, no solo en México, pues no es la única. Y si nosotros no tenemos la certeza que la anemia es por deficiencia de hierro y en automático prescribimos hierro, pues eso es lo que le vamos a causar al paciente. Bueno, vamos a, decía, hablar de la anemia sideroblástica, la otra anemia microcítica hipocrómica. Y aquí, pues ya sabemos que para que se forme la hemoglobina, ¿qué necesitamos? Carla. Emily, para que haya buena estructura de la hemoglobina, ¿qué se necesita? Mónica, Montalvo, Globina. Amanda, Dulce,
A ver, Diego. Aparte de Diego, alguien me escribió, perdón, no me acuerdo quién, pero la persona que me haya escrito del anillo de protoporfirina, dígame. ¿O fue Diego? No recuerdo bien. Sí, le decía, pues además de todos los componentes de las globulinas necesitamos el anillo de protoporfirina para captar el oxígeno, ¿no? Sirve lo que está en pantalla para que me expliques lo que... Bueno, para que se forme el grupo M, porque necesitamos que haya cadenas globínicas, necesitamos que haya hierro y necesitamos que haya grupo M. Para el grupo M, obviamente también se necesita hierro, que ahorita lo vamos a descartar porque no es la deficiencia de hierro en este momento el problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues esa protoporfirina, ¿verdad? Pero esa protoporfirina que va a participar en la formación del grupo M, para esa síntesis del grupo M, una parte se lleva a cabo dentro de la mitocondria y otra parte fuera. Entonces, esto que están viendo ustedes en pantalla son las reacciones. No nos vamos a detener en las reacciones bioquímicas porque evidentemente eso es todo un rollazo que pues, nos llevaríamos 3 días por lo menos. Entonces, vamos a partir de que la síntesis del grupo M se lleva a cabo una parte en mitocondria y otra parte fuera de mitocondria, y que para que al final se forme este grupo M, desde el punto de vista de la anemia sideroblástica, no de la fisiología en general, sino desde el punto de vista de la anemia sideroblástica, porque por supuesto, en el trayecto de la síntesis, pues este porfopirinógeno, porfirinógeno, uroporfirinógeno, pues forma parte de otras patologías. Entonces, por eso ahorita, en el sentido estricto de la anemia sideroblástica, el resultado final es que se sinteticen los grupos M. Y para ello, pues hay hierro, ¿verdad? Ahorita ese no es el problema, hay hierro. Tampoco ahorita es el problema las cadenas globínicas, pero lo que sí, pues necesitamos que haya la enzima participante, sintetasa, ferroquelatasa, como le querramos llamar. Aquí de lo importante para la síntesis del grupo M puede ser la enzima o puede ser propiamente la protoporfirina, que haya deficiencia de uno o de otro y que por eso no se logre formar el grupo M a pesar de que sí hay hierro. Entonces, esa no síntesis o síntesis deficiente del grupo M es lo que nos lleva a una anemia sideroblástica. Esa anemia sideroblástica, esta esto sería
su proceso de maduración, pues lógicamente depende la etapa de maduración, que veíamos que hay proeritroblasto, eritroblasto, y ese eritroblasto puede ser basófilo, policromatófilo, ortocromático, y ya termina siendo reticulocito. Bueno, cuando son eritroblastos, que ya es una célula, pero que está en su proceso de maduración, es normal que haya una cantidad de lo que llamamos hierro noémico. Ese hierro que necesitan los precursores eritroides para su proceso de maduración y que está formando parte del grupo M, que está formando parte de la estructura, en un momento dado es normal que una pequeña porción no se una, y eso es lo que llamamos hierro noémico. Ahí está, libre, digamos. Eso es lo que con una tinción especial que se llama azul de Prusia y que la técnica se llama de Peirce y el colorante que se utiliza se llama azul de Prusia, identifique ese hierro noémico. Esto que vemos acá, por eso el colorante se llama azul de Prusia. Esto es lo que se conoce como hierro noémico. No hay problema. Y por eso es un eritroblasto donde se ve hierro hémico, o es un sideroblasto normal, poquito hierro noémico, porque todo fluye. Hay hierro en cantidad normal, hay ferroquelatasa en cantidad normal, hay protoporfirina, hay cadena provínica, todo está bien. Entonces queda ahí un poquito de hierro noémico que se puede identificar y que no se identifica en sangre periférica. Esto es una célula de médula ósea. Y ahí entonces ya estamos viendo ese sideroblasto normal, que lo que significa es que se utilizó la tinción de Peirce con un colorante que se llama azul de Prusia y que detectó hierro noémico. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero cuando lo que pasa es que no hay manera, porque se pierde ese equilibrio del que estábamos hablando hace un momento, porque o la protoporfirina o la enzima impide la formación de los grupos E, pues claro que hay mucho hierro noémico, mucho, y eso es lo que se llama sideroblasto patológico. ¿Qué cosa es mucho? Bueno, cuando lo que es la periferia del núcleo de este eritroblasto, y se ve así en esta tonalidad porque recuerden que se está utilizando una tinción que es azul de Prusia y por eso la célula se ve así. Entonces, cuando decimos mucho, cuando decimos que es un sideroblasto patológico, cuando la periferia del núcleo está ocupada por hierro noémico, 2/3 o más. Hace ratito pues eran 2 puntitos, ¿verdad? Hierro noémico en una cantidad promedio normal. Pero cuando ya ocupa 2/3, incluso vean, casi esto es cuando se dice es un sideroblasto patológico y significa que es hierro noémico, mucho hierro noémico. Por supuesto que no hay deficiencia de hierro. Habría que investigar cuál es el problema, porque hallar esta célula nada más nos dice que es anemia sideroblástica, y sí, en médula ósea, porque lo abundan sideroblastos anulares, como su nombre lo indica, anillo, forman un anillo ese hierro noémico, sideroblastos anulares, sideroblastos patológicos, así es como le podemos llamar. Este estudio en médula ósea nos dice que es anemia sideroblástica, pero tampoco sabemos en este momento cuál es el problema. La enzima o la protoporfirina no sabemos, pero lo que sí ya sabemos, pero ¿cómo vamos a llegar a pedirle a nuestro paciente un estudio de médula ósea? ¿Cómo vamos a sospechar que tiene anemia sideroblástica? Pues es lo que vamos a ver mañana. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.
Hasta luego.